lo que están haciendo es delincuencia mediática. Yo hablo de delincuencia mediática, hablo de sicarios. Fíjate que van a los sitios como el sicario que va pues a ejecutar a alguien de alguna manera. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Yo me quedaría, aparte de los libros que has escrito y tu actividad también bastante crítica con los medios de comunicación actual en redes, para mí, y esto quizás sean recuerdos de infancia de que uno veía como qué bueno está, es decir, qué buena información te da Televisión Española, estuviste en Informe Semanal bastantes años. Y yo precisamente, bueno, antes de entrar en el declive que yo creo que hay en las televisiones públicas y en las televisiones privadas, te quería preguntar un poco, pues, tu recorrido por diferentes medios de comunicación y dónde crees que se hizo mejor periodismo o mejor contenido de calidad. A ver, yo empecé así como muy desde abajo, en un centro regional y tal, y luego me busqué ser corresponsal del País en Aragón. Digo que lo pedí porque vi que no había nadie en ese momento. En fin, todo es un trabajo, fue un trabajo bastante laborioso para ver que se hacía mucho mejor periodismo a partir de la transición, digamos, que ahora sin duda, que hubo una época dorada que fueron los 80 quizás, donde la gente iba a trabajar, los periodistas iban a trabajar con un cierto soporte de la empresa y demás, con una serie de garantías, y ahora nada de eso existe, y sobre todo las cosas, el devenir de la historia. Sin duda, mi trabajo favorito ha sido Informe Semanal, con gran diferencia. Me permitió ser testigo de la historia en múltiples ocasiones, no solo en el muro de Berlín, y es un trabajo impagable que se me metió en las venas y ahí sigue, a pesar de la edad. Bueno, entonces tenemos perspectiva parecida porque, de verdad, lo digo, no, es decir, creo que sin ningún tipo de sesgo, sino por ese recuerdo de la infancia, quizás, de las pocas cosas que uno veía en la tele que no fueran dibujos animados, incluso en la Qué adolescencia. barbaridad. Esto de la infancia y los dibujos animados me hace sentir muy mayor. No, Es que quiero pero decir es cierto que a uno lo unos veía y niveles. decía, qué buen reportaje, ¿no? Sí, sí. Y ahora sí. Trabajábamos mucho el contenido, la imagen. La característica principal de Informe Semanal creo que era crear imagen y cuidarla muchísimo. O sea, los reporteros fueron pues un puntazo en España, ¿eh? Y cuando llegó el ERE, pues nos echaron a todos a la calle por tener 52 años mínimo, o sea, con un ERE de 52 años a la calle y como te digo, no solo periodistas, sino unos cámaras estupendos, realizadores, todo. Yo, mi percepción, y no sé si es porque ahora pongo más el foco, pero me da la sensación que hay como dos elementos. Es decir, uno sería el editorial y sobre todo, bueno, creo que en televisión española estamos viendo cosas que no hemos visto ni con gobiernos del Partido Popular en cuanto a la línea editorial, pero creo que hay un elemento grave y que creo que esto es transversal, no solamente en la televisión pública, sino sobre todo en las televisiones privadas, que es la combinación de mentiras con mensajes de odio que, bueno, digamos que este es un método que funciona y que en otros países lleva funcionando mucho tiempo, como en la Fox News, etcétera, y que aquí yo creo que, aunque ya se hacía evidentemente antes, pero hay un punto de inflexión, yo creo que es Hockey Diario, en el cual hace ese tipo de periodismo, de noticias falsas mezcladas con odio, que luego optimizan mucho el SEO y se difunden mucho en redes sociales. ¿Cuál es tu visión sobre todo de esta evolución y si quieres poner el foco en la televisión pública? Porque creo que es bastante alucinante. Sí, a ver, por partes, porque has dicho un montón de cosas que merecen la pena analizar. O sea, yo creo que no tiene que tener la televisión pública ningún sesgo editorial más que la verdad. O sea, si das información, tiene que ser información. Me pone realmente enferma que consideren información poner este dice y el otro dice, yo no hago mi trabajo y no cuento la verdad, no cuento nada, me limito a poner uno que miente y otro que no miente. Entonces, desde ese lado creo que hay que informar y luego está la opinión que hay que darla separadamente, hay que contar que es opinión, que no es información en ese caso. La opinión debe estar fundada y basada en hechos
no solo alegremente lo que sueltas, y ya vamos a las grandes perturbaciones que se han producido en el periodismo en España. Sobre todo creo que han sido las tertulias. O sea, las tertulias han sido lo más nefasto que ha podido ocurrir para el periodismo y para la democracia en España, hasta ese punto. Porque no tienen la composición adecuada, primero. Hace poco escribí un artículo que estaba apoyado además por un programa de un humorista norteamericano que decía, a ver, aquí tenemos a un señor que combate el cambio climático, un científico que dice que la mano del hombre ha causado el cambio climático, y aquí hay otro señor que dice que no, que opina que no. Y entonces decía, ¿dónde están los otros 98? Porque el consenso científico dice que hay un 97 o 98% de los profesionales de la ciencia que dicen que sí es el hombre el causante del cambio climático, de todo lo que acontece con el cambio climático. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando 2 o 3 días más tarde o me contaron, yo esas cosas no las veo, creo que fue en 4, en lo de Todo es mentira o algo similar, en donde efectivamente llevaron a un científico y a un señor que decía que eso no existía. Eso, las tertulias, por un lado, ha sido la falta de verdadero equilibrio, pero además auténtica bazofia, es que realmente enferma. Se ha convertido en, yo creo que si la gente todavía las ve es porque piensa que uno es de su partido o de su equipo de fútbol, a la manera de un equipo de fútbol, y el otro es del otro lado, y a ver quién gana. Veo que por fortuna están registrando un descenso grande de oyentes, de televidentes, que está bajando muchísimo la audiencia, y desde luego cuando ya hemos llegado a la cloaca pura y dura, lo de influir decisivamente, hacerlo de verdad en el resultado de las elecciones, ha sido un daño inmenso, y yo no entiendo que nadie se siente al lado de los que han perpetrado semejante barbaridad. Se dice que los periodistas tienen que pagar las facturas, y es verdad, tienen que pagar las facturas de comer, pero tú imagínate, pero si no hacen periodismo, pues no debería ser la fórmula de pagar sus facturas. Porque imaginémonos que un médico, a un cirujano le dice, el director del hospital privado le dice, oye, que ya sé que este señor solo tiene una variz, pero córtale la pierna que cobramos más a la mutua. Y el otro, el cirujano, dice, vaya por Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Le corto la pierna? ¿No le corto la pierna? ¿Soy un buen cirujano? ¿Soy un buen médico y hago lo que debo hacer? ¿O lo que me manda el jefe? Y le corta la pierna. Un periodista al que le cortaran la pierna bajo esas premisas de que tiene que pagar las facturas, ¿lo admitiría? Pregunto, ¿tú qué opinas, Julián? No, evidentemente, a ver, yo siguiendo tu línea, por no repetirme, yo hay una cosa que me parece increíble, pero parece que no entra en el debate, es porque la profesión del periodismo o la labor comercial y de servicio público, digamos que como otros servicios que hay en otras profesiones, ¿por qué cuando a un camionero o un conductor profesional incumple las normas, ¿no? de su código, ¿no? En este caso, de pasarse de la velocidad máxima, ir con una tasa de alcohol, no descansar Claro. lo suficiente, le quitan puntos, incluso le ponen multas económicas o incluso le quitan el carnet de conducir? ¿Por qué cuando un frutero le pillan vendiendo fruta podrida le meten una multa o le cierran el local? ¿Por qué cuando un albañil o un arquitecto se le cae el edificio o le pillan comprando Claro, cemento fíjate, que es sí, sí. falso? Todas esas profesiones, todos los profesionales estamos bajo la fiscalización lógica de la justicia, de la normativa, cuando no se hace bien su trabajo. Pero en el cambio, en el periodismo, cuando uno miente, no solamente no se le sanciona, sino que se le premia. Se le pone en horario de prime time. El caso claro es OK Diario. Es decir, OK Diario, que si preguntásemos, creo que a nadie le queda duda, que es un medio de noticia falsa, ¿cómo es posible que tenga, digamos, espacio en todas las teles a todas las horas y sobre todo en los programas de izquierda? Y si quieres, te pregunto, siguiendo por este hilo, ¿qué te pareció a ti el Ferreras Gate?
que Ferreras diga que nosotros nunca fue un error dar la noticia, pero nunca hemos dado una noticia sabiendo que es mentira. ¿Cuándo? No solamente, Todos los días tiene a Inda, pero es más, efectivamente. no solamente los audios son pornográficos y no hay manera de defenderse, sino que eso, que ya fue en 2015 o en 2014, a la semana siguiente Inda trajo otra cosa burda y lo dio. A la semana siguiente trajo otra burda, porque eso de las granadinas fue una vez, pero lo de los 2 millones de Irán y lo de los 800.000 de no sé dónde. Pero si Sí, Inda sí. lleva 8 años difundiendo noticias falsas, ¿cómo va a decir Ferrera que nunca han dado ninguna noticia falsa sin saberlo? Tú fíjate que has dicho, que has citado al camionero que se le cae Que le o quitan sea, los puntos. le quitan los puntos, un puente que se cae y tal. Eh, es que lo que están haciendo es delincuencia mediática. Yo hablo de delincuencia mediática, hablo de sicarios. Fíjate que van a los sitios como el sicario que va pues a ejecutar a alguien de alguna manera, a ejecutar en el sentido de hacerle algún daño. El listo de OK Diario que fue al rototón maravilloso de Benicassin, yo estaba allí, y dice, sorprendió a Monedero tomando una cerveza, mientras partiendo la pantalla y poniendo a la vez los incendios como si fuera el responsable de los bomberos de Castellón. Claro, aparte que va a hacer un O sea, festival eso es un de... sicario. ¿Qué va a hacer en Eso un es ser un festival de música, sicario. no? En un festival de música, pues uno se toma una No, cerveza. pero digo que de ese tipo hay mucho, que desde luego lo que han hecho con Irene Montero, yo me quedé muerta cuando vi que le sacaban con las ecografías de sus niñitos. Eso fue OK Diario. Sí, sí. Pero hay muchos más como ellos. Entonces, quien los lleva a los programas, pues forma parte del mismo complot y quien se sienta con ellos también. Y vengo a insistir en que no tiene pase. No tiene pase. Esas cosas no se deben consentir, pero no tengo, eso también te lo digo, no tengo ninguna esperanza de que eso se solucione, porque para que se solucione, la gente tenía que apagar el sonido del ruido, del bulo y de la mentira. Y parece que no están dispuestos a hacerlo, como tampoco están dispuestos a protestar por tantas cosas que nos ocurren. Total, hay una impunidad Ah, tremenda. Y fíjate que es que... nosotros desde Pandemia Digital, desde, bueno, más o menos ya llevamos 6 semanas, es decir, es que aparte de la impunidad, ya lo último es que no podemos criticarlo. Esto, es decir, esto que queda impune. Y nosotros desde hace 6 semanas lo que hacemos es contraprogramar a la sexta noche, que hace poco hizo el récord histórico con un 230.000 espectadores y el 3,8 de rate, porque es lo único que nos queda. Es decir, por lo menos intentar boicotear hasta que haya cierta presión y haya movimientos, porque es que es increíble la impunidad de todo esto. Nos están llevando a una forma de vida que es lo verdaderamente aterrador, porque yo no paro de decir, y lo tenemos que decir casi cada día, como hace Manuel Rico, que, Exacto. que en Madrid, en toda España y en parte y en muchos otros, se dejó morir a los ancianos porque eran improductivos y sobre todo a los pobres entre los ancianos. Pero es que en Madrid se hizo un protocolo especial que era para ni siquiera llevarlos al médico, para ni siquiera llevarlos al hospital, ni llevarles un médico allí. Eso es de una crueldad máxima. Y el día que eso pasó, algo cambió en la historia del mundo y surgió en este país. Cambió la historia del mundo porque nos demostró que la vida humana no tiene importancia al lado del lucro de unos pocos además. O sea, es terrible, hay que pensar en las consecuencias, ¿vale? En las consecuencias de todo esto. Cuando nos dicen cuando hacen las otras versiones del secuestro del Poder Judicial, ¿qué consecuencias tiene que se haya prolongado de tal manera la mayoría conservadora del Poder Judicial? ¿Qué tiene? Pues que hay una serie de leyes y de juicios que están saliendo raritos. Hoy ha salido que García Castellón, obsesionado en perseguir a todo Podemos, no le parece oportuno enjuiciar a Cospedal, a pesar de oírla, se oye su voz. Todo esto es normal. Hay que pensar de verdad siempre en las consecuencias de la manipulación mediática.
Yo quería abordar precisamente, y fíjate la noticia que voy a poner ahora, yo no sé si tú lo has visto, la denuncia que está haciendo Comisiones Obreras. La productora creada por Ana Rosa Quintana, que es Unicornio, no sé qué, creo que se llama, se adueña de los informativos de Radio Televisión Española. Pero Sí, si hemos estado hablando de los audios de sí, Villarejo con lo he Ferrera, también están lo he los leído. audios de Villarejo con Ana Rosa, con el marido, etcétera. Es decir, esto no sé si es una broma o puede ser en serio. Que Ana Rosa se haga cargo de los informativos de Televisión Española. No, No sé si sabes algo o... Sí, sí, leí lo de la denuncia de comisiones obreras. O sea, lo que no hay derecho es que hay en distintos cometidos más de 5.000 personas, que es en lo que estimaron que era oportuno cuando hicieron el ERE y nos echaron a 2.000 y pico, 4.000 fueron. No todos son periodistas y tal, no todos cumplen ese cometido, pero lo que es absurdo es que contraten tanta productora, tanta además. Eso primero. Y desde luego yo estoy muy preocupada con Televisión Española, porque además me duele especialmente ver lo que veo. Efectivamente, la información nacional está muy manipulada. Eso no es libertad de expresión ni línea editorial, eso es manipulación pura y dura, ¿eh? Lo de Televisión Española es un horror. Menos mal que la información internacional, salvo algún submarino, es bastante buena. Y en otros sentidos también. Pero la información nacional está tomada por el PP. Y si habéis hablado con consejeros, lo sabréis que es Sí, así. no, no, Está tal tomada por cual, el PP. tal cual. Y es muy grave porque no hay una televisión que esté informando de verdad, o sea, informando de lo que ocurre. No hay ninguna. Y porque hay muchísima gente, no sé si era el 70% de los ciudadanos que decían en el CIS que se informan por televisión. Imagínate. Yo creo que es muy grave. Hay un momento increíble que tiene que ver. Bueno, fíjate, es que esto solo se puede dar cuando hay un control que llegamos a preguntar. Llegó a pasar durante la campaña de Madrid, que bueno, tuvo diferentes etapas, una de silenciamiento, otra de con el debate, sobre todo la polarización, diciendo que Ayuso le dio un zasca cuando le dijo que él tenía las competencias en la sanidad, y luego una serie de mentiras, lo de, bueno, el Sí, caso Niñera, lo de los dos sí, sí. Sí. los dos personas de seguridad que la acompañaban y que fueron detenidos por pegar a la policía, todo totalmente mentira, pero Sí, sí. que yendo más recientemente, precisamente en esa campaña de Madrid, hay una cuestión que creo que fue tremenda, en la cual invitaron a Pablo Iglesias y seleccionaron, de hecho decían, entre las miles y miles de preguntas que nos han hecho los televidentes, vamos a seleccionar esta. Y le pusieron más o menos por qué tenía un sueldo vitalicio, que qué opina, tal. Y eso era una fake news que estaba difundiendo la ultraderecha. Y se la hacen, es decir, filtrando Sí, entre sí. todas para, bueno, pues comprar el marco teórico de una falsedad. De hecho, si te parece, lo voy a poner porque yo creo que es interesante. Vale. Voy a recordar Ujú. el vídeo para que lo vea la gente que nos acompaña. Dura un minuto, ¿vale? Y te pregunto sobre esto. Sí, Dame solo un minuto. sí, sí, sí. Vamos a la pregunta de nuestros espectadores. Marina. Hola, ¿qué tal, señor Iglesias? Bueno, hemos Ay, recibido muchísimas preguntas y varias también insistiendo un poco con esa noticia que conocíamos recientemente sobre su indemnización como vicepresidente. Se la formuló, nos plantean lo siguiente, nos dice: Pablo, yo soy de Podemos y mi pregunta es la siguiente: siempre has dicho que la paga vitalicia, que no es vitalicia en este caso, puntualizamos, tiene que desaparecer, y veo que eso no sucedió, al revés, estás pidiendo la tuya. Entiendo que lo que le pregunta es ¿por qué, o si ve usted alguna incongruencia? O sea, lo que pregunta es lo que puede leer todo el mundo, y la paga no es vitalicia. Piensa que es vitalicia porque eso es lo que se ha dicho mucho en las redes sociales. En España solamente tiene paga vitalicia el rey emérito y los expresidentes del gobierno. Yo me pregunto con qué cara se ponen ahí delante de una pantalla y sueltan eso, y con qué cara se van a dormir y con qué cara se presentan delante de su familia. Esta persona y todas las demás, Inda que hablas y todos los demás, ¿con qué cara? No lo entiendo, pero ha hecho mucho daño, claro. Bueno, Telemadrid estuvo una temporada que no, hasta que Ayuso la tomó, defenestró a todo el mundo y se llevó a todos los fachas de Televisión Española los que habían quedado por allí sueltos.
y se cargó totalmente sin que la Asociación de la Prensa Famosa, ni la FAPE, ni nadie haya dicho ni pío. Algunas críticas aisladas y punto. Sí. O sea, se ha cargado completamente Telemadrid. Ayuso lo hizo. Total. Dijo, no queréis, y también encargó a productoras hasta sus saraos. Claro, es que fíjate, si quieres hablamos de Telemadrid, porque es increíble, precisamente hace Yo poco... no la veo ya, ¿eh? No la veo. A ver, será porque soy extremeño y nunca he tenido esa costumbre ahora estoy viviendo, llevo ya 6 años viviendo en Madrid, pero nunca he visto Telemadrid, pero es verdad que nos llega, bueno, pues al final mucha gente me menciona, mira esto que ha pasado, tal y cual, pero lo que ha hecho Ayuso yo creo que no se ha hecho nunca, es decir, recuerdo que una de las noticias que puso Telemadrid es se está moviendo por WhatsApp un mensaje convocando a la gente en la sede del PP para manifestarse a favor de Ayuso y en contra de Pablo Casado. Y lo pusieron en la tele y en la web, sí, sí. Y claro, hubo muchos madrileños que fueron convocados por Telemadrid. Es decir, que eso ya es lo último. O incluso hubo una cosa que bueno, digamos que la consejera que estuvo aquí nos habló de algo tremendo que digamos que durante el gobierno de Esperanza Aguirre, donde estaba Germán Terç, estaba también Kake Minuesa, Sánchez Dragó, bueno, el de Periodista Digital, sí. Bueno, había una caterva que ahora mismo están en el entorno de Vox, y que durante ese gobierno, como ahí hay también parte de funcionariado, trabajadores públicos, se hizo una redacción paralela con familiares, amigos del Partido Popular, que operaban, y más tarde echaron prácticamente a todos los técnicos. Eso es lo que te digo, echaron a todos, o sea, pero había una redacción paralela, pero quedaron a la redacción paralela y que ahora están cargos directivos. Si conoces bien ese asunto, me interesa porque creo que es algo tremendo. No, ya te digo que se llevaron a un montón de gente de televisión española, a los que habían sido un director de informativos y tal, y echaron a los trabajadores normales, ¿sabes? Pero con detalle no te lo sé decir los nombres, creo que estaba Gudín por allí. Sí, eran más de 800, que se dice pronto. Sí. No, se cargó Telemadrid impunemente sin que nadie protestara, solo aisladamente. Y lo que está pasando con Televisión Española no sé cómo va a acabar. De todos modos, es que, ¿sabes qué te digo? Yo veo, es que lo están haciendo muy mal. O sea, no solamente es manipuladora, sino que es mala. O sea, de verdad, es que yo no sé qué ha pasado, qué manera de perder calidad en todo. Sí. Mira, voy a poner, he encontrado el vídeo de Mae Lozano, que es la periodista. Fíjate, las cosas voy a recordar porque aquí dice 2 o 3 cosas que creo que son muy, muy llamativas. Entre ellas, bueno, denuncia que Javier Negre y Antonio Naranjo, digamos, van a Telemadrid, y que ella como consejera denunció que son personas que ya están denunciadas por hacer un mal uso del periodismo, y nos dijo otras cosas graves como esta de la redacción paralela. Lo pongo, es un minuto y 2 minutos. En cuanto a los cargos directivos, digamos que algunos de esos cargos directivos se han mantenido porque durante la etapa de Esperanza Aguirre, de los directores generales de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, se les hicieron contratos blindados. Algunos de los cargos directivos que están ahora ya estaban en la época de Esperanza Aguirre y en la época de Ignacio González. Y los cargos intermedios de la redacción ya formaban parte de esa redacción que en su momento se dio en llamar redacción paralela, y esta no es una denominación mía, es una denominación que está admitida académicamente y que ellos mismos se autodenominaron el lado oscuro. En ese lado oscuro había redactores y personas que fueron contratadas que eran familias, hijos de personas con cargos en el Partido Popular. Y esas personas siguen trabajando en Telemadrid a día de hoy. Hilado un poco con esto que ya me estás contando, que ha dejado una herencia, y de hecho algunas de las preguntas que me están haciendo, por ejemplo, es que qué pinta Javier Negre invitada en la televisión pública madrileña. Es decir... Claro, sí, eso mismo he preguntado yo en el Consejo de Administración, que qué pintan 2 periodistas como Javier Negre y Antonio Naranjo, que tienen sentencias judiciales firmes, que ponen en tela de juicio y que son sentencias en las que están
acusados de malas praxis periodísticas. Yo he preguntado eso mismo en el Consejo de Administración y no se me ha contestado. Echaron a todos los cámaras, echaron a todos los editores de postproducción, echaron a todos los grafistas, a todo el personal de continuidad, a todo el personal de control central, a todos los realizadores, a todos los productores, a todos los ayudantes de realización, a todos los ayudantes de producción, y dejaron a los jefes. A la redacción paralela, como tú decías, también los mantuvieron. También. Uf, en fin. Me recuerdan por aquí que principalmente la denuncia de los trabajadores es que el artículo 35 cita textualmente: la Corporación Radio Televisión Española se fijará los siguientes objetivos de producción interna y externa en la producción de programas y contenidos. El 100% de la producción interna en programas informativos, programas de carácter institucional y contenidos de autopromoción. Y al final lo que han hecho es cepillarse a todo el trabajo interno y traerlo todo de fuera, entre ellos a personas que están condenadas por hacer una mala praxis periodística, como Negri, creo que Antonio Naranjo comentaba. Es lo mismo también. Bueno, yo me pregunto que quién dio a esos, que todavía es más grave que Telemadrid, voz en el Congreso. O sea, hay gente de ultraderecha que no hace periodismo, sino proselitismo de ultraderecha, que es gravísimo, preguntando, acreditados en el Congreso para eso. Y vamos a ver, esa cláusula está en todas las televisiones públicas y también está en Televisión Española, y fue la causa inicial que alegaron para quitarle el programa a Jesús Cintora, que era de una productora, cuando todos los están haciendo productoras. Claro. Lo grave es que hubo gente dentro de televisión que protestó porque existiera el programa de Cintora y ahora no protestan. Es más escandaloso lo que han hecho en Telemadrid, porque, o sea, se lo ha pulido completo, Ayuso, completo. Sí, no, y ha colocado a toda su gente y tal. Pero lo de Televisión Española, que teóricamente tenía un consejo de administración plural y tal, están pasando unas cosas que tampoco. O sea, lo de las productoras y sobre todo lo que comentábamos antes de la información nacional tan absolutamente sesgada hacia el PP, que parece que lo hace él, y la desinformación. A mí, fíjate que me preocupa más, bueno, igual, ¿verdad? Sí. Esto de decir, mira, Feijóo dice tal cosa y este otro dice la otra, punto. Y quédate con lo que más te guste. Eso te... Bueno, tú no eres periodista, tú analizas medios, ¿no? Vale, entonces, ningún periodista, creo, entiende que eso es informar. Y me imagino que como simple espectador, como simple persona que se informa, con que me digan que este dice y el otro dice, ¿verdad que eso no es informar? Claro. ¿Te enteras? ¿Te enteras? ¿De qué te enteras? No, elige tu las mentiras que ha dicho uno y... Para mí es elige tu propia aventura. ¿Qué quieres? ¿Esta mentira o esta verdad? Bueno, que en realidad uno no sabe si es verdad o mentira, sino ¿qué te gusta más? Esto o esto. Pues al final, por sesgo de confirmación, van a elegir. De todas maneras, como ya estamos... Pero para eso hay gente como tú y otras, y bueno, y los datos de la realidad, donde te cuentan lo que hay de verdad. O sea, el Consejo General del Poder Judicial, el Poder Judicial sin renovar, está todo escrito en lo que ha pasado. Que no nos cuenten milongas. Lo ha secuestrado el PP porque le favorece. Y punto. Sí, sí. Y nos lo cuentan mal. Incluso, se lo cuentan. Incluso yo te diría, y con esto terminamos porque ya estamos sobre la hora, digamos que una de las noticias, más allá de la cobertura, es decir, que ha coincidido, yo creo que Toni Cantó ha aprovechado después de su paso por Vecinos por Torrelodones, donde criticaba los partidos tradicionales. Luego se fue a UPyD porque quedó... es decir, él estaba el 5 en la lista y sacaron 4 concejales, entonces no sacó cargo. Sí, se fue pocos meses después a UPyD, que los criticaba como partidos tradicionales. Desde UPyD criticaba a Ciudadanos porque había muchos tráfugas que gobernaba con el PP. Sí. Luego se fue a Ciudadanos, desde Ciudadanos criticaba al Partido Popular y su corrupción. Ahí se fue al PP. Ya desde el PP no puedo decir qué hizo porque no sabemos. Estuvo en un espacio que ponía tweets con mucha falta de ortografía, pero no se ha visto, un dineral, pero sin actividad concreta. Y creo yo que ha aprovechado pocas horas después de que conociéramos la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Digo, voy a decir ahora que dejo esto y que tengo un proyecto nuevo, para ver si nadie se enteraba, pero evidentemente también se hizo viral. Pero fíjate que al medio donde va es 7NN, que es un medio cuyos propietarios de la empresa que lo gestiona, uno es un miembro de la Fundación Francisco Franco y otro un cargo de Vox. Y yo diría, no es que sea la tele de Vox, es que está más a la derecha incluso que Vox. Entonces, bueno, sigue siendo la línea, la trayectoria
algorítmica de Tony Cantó en ese viaje hacia la derecha, incluso ha hecho un libro de eso. Pero en todo caso, a Tony Cantó yo lo conozco por ser partícipe de la difusión de noticias falsas y de, bueno, Sí. lo que él llama batalla cultural. No sé si a ti te parece la proliferación de estos medios que vienen de espacios no muy democráticos, ¿no? Como estos 7NN, pero también, por ejemplo, el Debate, financiado también por el Ayuntamiento de Madrid, que está difundiendo noticias falsas y que es propiedad de la Asociación de Propagandistas Cristianos, que va como muy, es decir, como que se va tejiendo más allá de tener todos los medios, la derecha, incluso la ultraderecha o espacios no democráticos, sino que van creando, es decir, que falta de financiación no le falta. Y aparte de tener los medios públicos, los privados, van creando nuevos medios que van abriendo la ventana de Overton cada vez más a la derecha de las opiniones que se van escuchando y normalizar cosas que hace unos años no estaba normalizado. No sé si tú lo ves como yo, ves que hay una evolución hacia la derecha, incluso te diría hacia espacios no democráticos más que hacia la derecha en la comunicación. A ver, exactamente eso es lo que está pasando y la clave está en la financiación. O sea, la ultraderecha internacional está metiendo muchísimo dinero para esta terrible involución democrática que se está gestando. Tenemos ahora mismo, mira, el día 25 Italia va a tener un gobierno fascista por primera vez desde Mussolini. Y eso es fijo, va a salir Meloni, va a salir. Y luego está en Suecia, la idílica Suecia, el 20%, segunda fuerza política, la ultraderecha. Hay mucho dinero metido a través de esas redes, unos lo hacen en prime time, en emisoras de izquierdas, en televisiones de izquierdas, otros lo hacen en esta basura, pero hay mucho dinero y hay muchos libros contándolo, lo podéis ver. Hay libros de ensayos en sí y hay novelas también. Hay novelas que entran más fácil, pero hay un dinero inmenso metido para que haya una involución que nos va a llevar a un lugar terrible. Por eso hay que moverse, hay que cortarlo, pero no sé, en serio, creo que haciendo solo estas cosas no sirve. Y desde luego, perdonándose a uno mismo los que lo hacen por ir a la cloaca, a las cloacas a decir una cosita, pues es complicidad eso en el fondo, ¿no? Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.